Buenas noches. En esta oportunidad les hablaré del capítulo 21 del libro que tiene como título El mundo de las contradicciones de Hegel, donde encontraremos el enfrentamiento entre Kant y Hegel y también el enfrentamiento entre Hegel y Schopenhauer por el amor de Kant. Georg Wilhelm Friedrich Hegel acusa a Immanuel Kant de contradecirse. ¿Y por qué lo acusaría? Lo veremos a continuación. Primero, un poco de contexto. Kant empieza anunciando que las cosas en sí mismas, los noumenos, son la cosa insondable de las apariencias, los fenómenos. Pero más tarde afirma que de hecho imponemos un esquema causal sobre los fenómenos. La experiencia debe tener lugar en un entorno espaciotemporal. Si el yo nouménico es incognoscible, o sea que no se puede conocer, al igual que las otras cosas nouménicas, ¿cómo podía saber Kant lo que aporta el yo nouménico? Es contradictorio, escribe Hegel, afirmar que no es posible realizar juicios referidos al mundo nouménico. Dice Hegel, es una inconsecuencia máxima conceder por una parte que el entendimiento conozca solo fenómenos y por otra afirmar este conocimiento como algo absoluto al decir, el conocimiento no puede ir más allá. Una cosa es conocida como límite, como deficiencia, solo en cuanto este límite y esta deficiencia han sido traspasados. Recapitulemos. Kant define al noumeno como algo incognoscible, pero sabemos que aporta conocimiento sobre los fenómenos para conocerlos, pero a la vez no se había definido como algo incognoscible, o sea que acá tenemos un bucle sin fin de contradicciones. Kant juzgaba que solo había 4 antinomias, porque creía que solo habían 4 maneras de aplicar erróneamente las ideas trascendentales a la realidad fenoménica. Hegel rechaza el punto de vista de Kant de que las contradicciones son producto de la ilusión trascendental. En su opinión, se trata de percepciones exactas de una realidad inconsistente. Es posible ver el triángulo de Penrose y otros, pero lo correcto es verlas de forma inconsistente. Un círculo cuadrado o una curva recta son autocontradictorios. No obstante, los geómetras consideran los círculos como polígonos compuestos de lados muy cortos. En una época en la que la aritmética se consideraba la ciencia de la cantidad, los matemáticos se esforzaban para explicar la utilidad de los números activos y los números imaginarios. Y sin embargo, la matemática aplicada estaba encontrando todo tipo de usos para la raíz cuadrada de menos 1. Hegel no se desconcertaba. Si un juicio es verdadero, si se corresponde con los hechos. Cuando los hechos son inconsistentes, un juicio verdadero sobre ellos debe ser inconsistente. Con amplitud de miras se advierte que los fenómenos contradictorios se rechazan erróneamente como ilusiones. Según Kant, el pensamiento posee una tendencia natural a incurrir en contradicciones y antinomias, siempre que trata de aprehender lo infinito, pero Kant nunca comprendió en profundidad lo que las antinomias significan real y positivamente. El significado verdadero y positivo de las antinomias es este, que toda cosa real implica la coexistencia de elementos opuestos, la vieja metafísica. Cuando estudiaba el objeto del conocimiento metafísico, operaba aplicando las categorías abstractamente y excluyendo sus opuestos. Kant, por otro lado, trató de probar que los enunciados a que daba lugar este método podían encontrarse por medio de otros enunciados de valor contrario con la misma garantía y necesidad. Así pues, Hegel acepta las contradicciones. Su idealismo hace de ello algo menos escandaloso. No tiene nada en contra del principio de que todo lo que es independiente de la mente está libre de contradicción. Tan solo considera que el principio sugiere engañosamente que hay algo independiente de la mente. Si todo depende de la mente, las cosas son entonces libres de poseer propiedades que en principio parecen limitadas a las representaciones de las cosas. Nuestras creencias se forman espoleadas por las inconsistencias. Si la realidad es como las ideas
este esquema de desarrollo debería extenderse a la historia. Los divulgadores de Hegel simplificaron la lógica de la historia como una progresión triádica de tesis, antítesis y síntesis. La historia es un diálogo en que la tesis se enfrenta a la antítesis. El conflicto se resuelve mediante una síntesis que incorpora los elementos de verdad de la tesis y antítesis. Esta síntesis constituye una nueva tesis a la que viene a enfrentarse a una nueva antítesis. Una síntesis mayor tiene lugar y la dialéctica continúa. Aunque ninguna tesis ni antítesis es completamente verdadera, las síntesis son más comprensivas y por ello poseen un mayor grado de verdad. Así pues, se da un progreso hacia la verdad absoluta. El proceso es difícil de ver desde una perspectiva local. Vistos de cerca, los sucesos parecen deambular a lo largo de nuestras vidas sin propósito alguno, pero esto se debe a que la razón a menudo consigue sus objetivos de manera indirecta, lo cual no significa que el historiador pueda predecir el futuro. La astucia de la razón solo puede apreciarse retrospectivamente, solo se puede indicar de la historia yendo para atrás. En ocasiones Hegel parece expresar dudas sobre este asunto, recogiendo la contradicción socrática de que solo sabe que no sabe nada. Hegel afirma que aprendemos de la historia, que no aprendemos nada de la historia, pero sea que lo adoptáramos o no, todo concuerda con la verdad absoluta. Esta frase está digna de nuestra realidad actual. Acá tenemos unos ejemplos de tesis, antítesis y síntesis. Ejemplo, tenemos que la tesis vendría a ser el absolutismo de Luis XVI y la antítesis el pueblo de Francia, que se enfrenta a la tesis. Y la síntesis, como una solución radical, sería la Revolución Francesa. Acá tenemos otro ejemplo. Como tesis tenemos al absolutismo de Carlos I de Inglaterra y la antítesis del pueblo inglés que se opone al rey. Y tenemos como síntesis la solución, una guerra civil y la muerte de Carlos I. La reacción favorita de Hegel ante una paradoja era aceptar la contradicción, de igual forma que un maestro de judo redirige los ataques de su oponente en vez de detenerlos. Hegel tan solo desvía el punto de impacto de Zenón. En el caso de la paradoja Zenón, ya vista previamente, sobre la flecha, Hegel admite que, cuando queremos comprender claramente el movimiento, decimos que el cuerpo que se mueve se halla en un lugar y que de él se desplaza a otro. Mientras se mueve, no se halla ya en el primer lugar, ni se halla todavía en el segundo, pues si se encontrara en uno de los dos, ya no se movería, sino que estaría quieto. Entonces, ¿dónde se halla? Si decimos que entre los dos puntos, no diremos en rigor nada, pues también al encontrarse entre ambos, se encontraría necesariamente en un punto, lo que plantea por tanto la misma dificultad. Y el moverse quiere decir encontrarse en este lugar y no encontrarse en él, es decir, encontrarse en los dos lugares al mismo tiempo. Es la continuidad del espacio y del tiempo, sin la cual el movimiento no sería posible. Zenón mantiene consecuentemente estos dos puntos rigurosamente separados el uno del otro. El único error de Zenón fue suponer que los fenómenos contradictorios no pueden ser reales. Zenón pensaba que está apoyando la conclusión de Parménides, de que todo es uno, pero si el devenir es más fundamental que el ser, las paradojas del movimiento de Zenón demuestran en realidad el carácter homínido del cambio. Hegel relaciona la inmovilidad con el principio de que cada cosa es idéntica a sí misma. El cambio proviene del principio de contradicción. Una cereza se desarrolla a partir de un brote, de la misma forma en que la corrección de una teoría se desarrolla a partir de la refutación de una propuesta anterior. Pero ¿quién exige que no exista lo que lleva en sí una contradicción como identidad de los opuestos? Pide a la vez que no exista nada vivo. En efecto, la fuerza de la vida y, más todavía, el poder del espíritu consisten en poner en sí la contradicción, en soportarla y en superarla, dice Hegel. A excepción de Heráclito,
Los principales filósofos griegos consideraban real la permanencia e ilusorio del cambio. Este sesgo se hace patente en un empleo de la reductio al absurdo, esa reducción al absurdo. Trataban la contradicción como una marca de irrealidad, pero Hegel considera que las contradicciones son más reales porque regulan el desarrollo. Es una idea preconcebida, fundamental de la lógica aceptada hasta ahora y de la representación habitual al creer que la contradicción no es una determinación tan esencial e inmanente como la identidad. Más bien, cuando se tuviera que hablar de un orden jerárquico y cuando ambas determinaciones tuvieran que ser mantenidas como separadas, entonces la contradicción tendría que ser considerada como lo más profundo y lo más esencial. En efecto, frente a ella, la identidad es sólo la determinación de lo simple inmediato del ser muerto. En cambio, la contradicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad, pues sólo el contener una contradicción en sí, una cosa se mueve, tiene impulso y actividad, dice Hegel. Acá tenemos unas frases de Hegel que dice: la contradicción es la raíz de todo movimiento, ya vista en el párrafo anterior. También dijo: si no hay contradicción, no hay evolución. Si no hay contradicción, no hay un mañana. Esto se debe a que esta parte de acá, como dice, que la contradicción en sí de una cosa la mueve, la impulsa, hace que avance, evolucione, como dice. Ahora hablaremos de la ley fundamental que plantea Hegel, que dice que todo le es inherente a la contradicción. Muchos de los paisanos de Hegel vieron en su lógica la culminación de 2000 años de pensamiento. La razón adquiría conciencia de sí en la Universidad de Berlín. Los ministros del gobierno aplaudían la visión nacionalista del profesor Hegel de una Alemania en la cúspide de la civilización. Les complacía su visión orgánica que planteaba el mayor grado de realidad del Estado frente a sus ciudadanos, de la misma manera en que un hombre es más real que sus órganos y estos a sus células. De la mano de la primacía metafísica del Estado venía la primacía moral. Los derechos se evaporaban hacia el majestuoso Estado superior y los deberes llovían sobre el mar de los ciudadanos. Pero incluso algunos de los amigos de Hegel sospechaban que su lógica se basaba en trucos de un prestidigitador, sea un hábil. Goethe temía que Hegel estuviese levantando una tormenta de polvo formada por silogismos que desenterraban la metafísica prekantiana. Él es Goethe. Probablemente Goethe pensaba en la lógica de su amigo cuando Mefistófeles les recomienda el Collegium Logicum a un estudiante entusiasta. Los hilos corren invisibles y un golpe único forma de repente 1000 trabazones. Viene el filósofo y os demuestra que ello debe ser de este modo. Acá hay un fragmento de un video sarcástico que representa lo que acabo de decir, del que Mefistófeles recomendándole el Collegium Logicum a un estudiante entusiasta. Abajo en la descripción le pondré el link para que vean el video si es que entienden ruso. En general, los filósofos consideraban el principio de contradicción como la regla central del debate. Una vez que se lleva al adversario a incurrir a una contradicción, está obligado a darse por vencido. Sin embargo, Hegel nos asegura que, por así decir, no representa todavía en sí mismo un menoscabo, una falta o un defecto de una cosa. El hecho de que pueda mostrarse en ella una contradicción, más bien cada determinación, cada cosa concreta, cada concepto es esencialmente una unidad de momentos diferentes y que puedan ser diferenciados, que traspasan a la contradicción por medio de la diferencia determinada. Esto más aún que su falta de deportividad alarmó a muchos de los colegas de Hegel, ya que si las contradicciones se permitiesen, de hecho Hegel las celebra, no se podría criticar a nadie con un fundamento racional.
El pensamiento peligroso no podría ser corregido mediante reducción al absurdo. Cuando la razón ya no se ve refrenada por el medio a la contradicción, todo puede justificarse. Los kantianos temían que la Ilustración retrocediese ante el embate de esta razón envilecida. En 1795, Kant había defendido con elocuencia, en la paz perpetua, la creación de una federación internacional que eliminase la guerra. Hegel alzó la voz a favor de la lucha. No hay que considerar la guerra como un mal absoluto ni como una contingencia, simplemente exterior que hallaría su razón también contingente en lo que se quiera, en las pasiones de los detentadores del poder o de los pueblos, en injusticias, etc. En general en lo que no debe ser. En sí, la guerra es una situación en que se toma en serio la vanidad de los bienes y de las cosas temporales. Como lo he expresado en otro lugar, alcanza la significación suprema de que por ella la salud ética de los pueblos es conservada en su indiferencia, frente al fortalecerse de las determinaciones finitas, como el movimiento de los vientos preserva el mar de la negligencia, a que le reduciría una paz perdurable, lo mismo que a los pueblos una paz duradera o incluso perpetua, decía Hegel. Hegel adopta el tema de Heráclito de la guerra como catalizador del cambio, esencial a la condición humana. O sea, estaba a favor de la guerra. ¿Cómo rebatir a un Hegel que considera sus inconsistencias como signos de una realidad dinámica? Uno de los colegas de Hegel, Arthur Schopenhauer, se negaba a dignificar el hegelianismo mediante su refutación. Schopenhauer trataba de demostrar que Hegel era un charlatán, creía que le estaba despojando a los alemanes de su herencia kantiana. En vez de transmitir con honestidad los resultados negativos con la razón crítica, llevaba la metafísica. Hegel trataba las doctrinas de Kant como un periscopio para observar un reino metafísico más grandioso. El racionalismo reaccionario de Hegel quedó retratado en su tesis de 1801, De Orbitis Planetarium. Allí critica a Newton e intenta hallar una justificación a priori para las leyes de Kepler, basándose en cálculos numéricos. Hegel apoya la tesis de Timoteo de Platón de que no había ningún planeta entre Marte y Júpiter, pero a principios de 1801 los astrónomos descubrieron el asteroide Ceres entre los dos planetas, y más tarde algunos otros asteroides igualmente anti-hegelianos. Y en lugar de abandonar la astronomía, Hegel trató de demostrar que esos asteroides rellenan un hueco que de otra forma no resultaría razonable. Los astrónomos que intentan desacreditar a los astrólogos desplegando más ciencia, a menudo se desconsuelan con la habilidad del astrólogo para incorporar contraejemplos a su super pseudociencia. Según Schopenhauer, de esa misma forma se apropiaba Hegel de Kant. Las restricciones de este sobre la inaccesibilidad del plano nouménico se estaban empleando como marco de una pequeña ventana abierta al mundo sobrenatural. El abuso de Kant por parte de Hegel recordaba a Schopenhauer la costumbre griega de representar farsas sobre la tumba de los hombres importantes. A fin de oponerse a este gigantesco fraude, Schopenhauer organizó sus clases a la misma hora que las de Hegel. Los alumnos se verían obligados a escoger entre su independiente, claro y consistente desarrollo de Kant y la degradación del gran maestro, oscura y flagrantemente contradictoria, que llevaba a cabo un Hegel legitimado por el Estado. Acá vemos un párrafo donde Hegel expresa donde Schopenhauer expresa el influjo embrutecedor de la pseudo sabiduría de Hegel ha arruinado y ha hecho tan burda la época que alguno podría muy bien suponer que también aquí se alude a la oposición de espíritu y naturaleza,
Por eso me veo obligado a prevenir expresamente que me incluyan dentro de tales filosofemas de chusma. Schopenhauer daba clases en aulas prácticamente desiertas, y los alumnos de Hegel abarrotaban las grandes salas. Asqueado, Schopenhauer dejó libre el terreno académico a los mercaderes de sofisterías y retórica. Como decía Heráclito, los asnos prefieren la paja al oro. A solas en su cuarto de pensión, Schopenhauer seguía cavilando su oposición a Hegel. El optimismo de Hegel era contestado por el pesimismo de Schopenhauer. La aceptación de aquel de las contradicciones era refutada por la pretensión de éste de consistencia perfecta. Decía Schopenhauer, buscar contradicciones en mí es completamente inútil, todo proviene de la misma fuente. Mientras que Hegel afirmaba que las historias es el despliegue de la razón, Schopenhauer convertía la voluntad ciega en fuerza central del universo. Su acento en las fuerzas irracionales quizás se debiera a su propensión a los miedos y compulsaciones irracionales. Era cauto en exceso frente a las enfermedades y siempre dormía con una pistola cargada. Este cuadro surrealista expresa la locura de Schopenhauer por desacreditar a Hegel. Schopenhauer aceptaba el veredicto de Kant sobre la inaccesibilidad del mundo nouménico, pero consideraba que el hambre humana de explicaciones generales era demasiado fuerte para poder dejarla de lado. El hombre es un animal metafísico, que se pregunta de manera compulsiva por la naturaleza y el sentido del mundo. La religión intenta satisfacer de una medida esta necesidad, pero no lo hace de una forma que pueda justificarse racionalmente. Los filósofos tratan de satisfacer esta exigencia de explicación racional. El intelecto humano ha sido diseñado para servir a la voluntad. Así sería un episodio anómalo si en alguna ocasión el intelecto humano desertara de su vocación natural, para ocuparse pura y objetivamente de sí mismo. Sin embargo, es precisamente este el origen del arte, la poesía y la filosofía, los cuales, por lo tanto, no son producidos por un órgano concebido para ese propósito. Mientras que Hegel objetiviza las paradojas, Schopenhauer las subjetiviza. Las paradojas son síntoma de perversión intelectual, decía. Esta revolución clínica aflora en ocasiones en la literatura alemana. En La montaña mágica de Thomas Mann, escribe lo siguiente: la paradoja es la flor envenenada de la inmovilidad, la superficie iridiscente de una mente acabada, la mayor depravación de todo. Los estoicos asociaron lo natural y lo bueno. Schopenhauer creía que lo natural es malo. La naturaleza es un choque insensato de voluntades, decía. El único objetivo de Schopenhauer al describir algo como natural era levantar sospechas sobre su efectividad. Nuestra mente funciona en gran medida de manera automática e inconsciente, conformada por los impulsos de supervivencia y reproducción. Cuando nos sentimos desconcertados por una pregunta que no sabemos responder, tenemos razones para dudar de que esté bien formulada. Incluso si la pregunta está bien formulada, deberíamos de dudar de nuestra capacidad de responderla. Un ejemplo rápido sería cuando estamos en un examen presionados por el tiempo y vemos una pregunta que se ve complicada, y nuestro primer pensamiento después de intentarlo varias veces es pensar de que si está bien formulada o no. Y a pesar de que sabemos que está bien formulada, seguimos pensando que no lo está. Pero en ese caso deberíamos de dudar de nuestra capacidad de poder responderlo. En Turquía se conservan muchas anécdotas sobre un personaje del siglo XVIII llamado Nasreddin Hoxha, este señor, que en su calidad de juez tuvo que escuchar en una ocasión a un hombre que había venido a su casa a quejarse de su vecino.
Después de escuchar con atención, Hodja dijo: tienes razón. El hombre se marchó contento, pero al enterarse del fallo de Hodja, el vecino acusado se enfadó y se dirigió a la casa del juez a dar su versión de la historia. Hodja volvió a escuchar con atención y dijo: tienes razón. El vecino se marchó contento, pero ahora la esposa de Hodja, que había escuchado todo, intervino y dijo: pero Hodja, no todos pueden tener razón. Hodja escuchó con atención y replicó: tienes razón. Acá vemos una frase que dijo Schopenhauer que decía: los hombres vulgares han inventado la vida en la sociedad porque les es más fácil soportar a los demás que soportarse a sí mismos. Esto demuestra literalmente lo de la naturaleza mala. Si Hegel acepta las contradicciones, ¿no será entonces tan complaciente como Hodja? De una contradicción se sigue a cualquier cosa. Como se señala en el capítulo 8, los lógicos paraconsistentes tratan de ingeniar frenos para estas deducciones descontroladas. Los lógicos clásicos replican que el significado de contradicción está íntimamente vinculado a reglas de inferencia, como la reductio al absurdo. La única forma de desviarse de dichas reglas es cambiar el mismo significado de contradicción, pero si se cambia ese significado, se cambia de discusión completamente. Si Hegel no se refiere a lo que nosotros entendemos por contradicción, su afirmación de que hay contradicciones verdaderas no es más que una publicidad engañosa. En mi opinión, Hegel emplea contradicción de un modo convencional. Sin embargo, su visión de la realidad no es convencional. Para el idealismo, la realidad es como un cuerpo de creencias o una obra de ficción. Tales sistemas contienen contradicciones. Se puede describir de forma consistente una contradicción en el sistema de creencias de Thomas Hobbes, este señor, afirmando: según la filosofía política de Hobbes, los ciudadanos tienen la obligación de someterse a la pena de muerte. Sin embargo, el Estado no tiene derecho alguno de exigir que los ciudadanos sean sometidos a la pena de muerte. La expresión según la filosofía de Hobbes impide que la contradicción se extienda a la descripción de la contradicción. Se mantiene encerrada la contradicción en la misma frase, mas no sale de ella para contradecir al mismo Hobbes. A menudo se atribuyen contradicciones de manera inexacta a sistemas teóricos y a tramas de películas. Hegel consideraba que algunos de sus seguidores habían incurrido en un error de este tipo: colocar en la realidad contradicciones que no le pertenecen. Asimismo, consideraba también que sus alumnos a veces escribían la realidad inconsistentemente y confundían la inconsistencia de su descripción con la inconsistencia que estaban describiendo. Es posible incluso describir inconsistentemente la inconsistencia. En el libro de Rijkssamen de Hegel, J.N. Findlay, este señor, escribe: una contradicción para la mayoría de los lógicos es una afirmación que se anula a sí misma, que en adelante un acerto y retrocede luego en la misma dirección y en sentido opuesto. Realmente no dice nada y puede fácilmente hacerse ver que un sistema de lenguaje que admita una sola contradicción entre sus proposiciones es un sistema en la que cualquier cosa puede probarse siempre. Pero un enunciado que no dice nada no puede implicarlo todo. Hegel no tiene más interés en estas inconsistencias que otros pensadores. Para él, las contradicciones profundas son las que están arraigadas en el reino de las ideas que constituyen la realidad misma. Acá vemos que en el mismo Hegel entendía eso. Al describir las contradicciones de un relato, a veces no se explicita la expresión en el relato. Tal omisión hace que nuestra descripción parezca contradictoria. A menudo Hegel realiza este tipo de omisión, sin embargo tiene otras razones para hacerlo. Además del interés por la brevedad, la expresión de Hegel, en última instancia, se reduce a en la realidad. Si afirma en la realidad P y no P, no logra la separación proporcionada por en el relato P y no P. Esta pérdida de separación es la fuente real de inestabilidad en la filosofía hegeliana.
Esta es al menos mi interpretación. Muchos otros estudiosos han procurado entender la visión de Hegel de la contradicción como metafórica, irónica o como una alusión equívoca de las fuerzas opuestas. La mayoría simplemente se pregunta qué quiso decir. Hegel se sentía descorazonado por tal incomprensión. Decía que en su lecho de muerte, el filósofo se quejó: solo un hombre me ha entendido. Permaneció un rato en silencio y añadió: y no me entendió. Muchas gracias, eso es todo.